Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en las noticias, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El sindicato de una empresa guipuzcoana de ferrocarriles no quiere construir el tranvía de Jerusalén. El ex jefe del Estado Mayor israelí y candidato Gantz acusó a Netanyahu de dividir el país y le recordó que no es un rey. Dimite en bloque el gobierno palestino de Ramallah, poniendo punto final a la supuesta reconciliación. El ministro de Defensa venezolano tilda a los soldados israelíes en misión humanitaria en Brasil de mercenarios invasores. Estos son los asuntos del día en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del Comité de Empresa de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, porque no quiere construir el tranvía de Jerusalén. El gobierno israelí ha incluido a la empresa guipuzcoana, con sede en la localidad de Beasain, en un proceso de licitación para construir una nueva línea de tranvía de la ciudad. CAF es la principal empresa de Euskadi en ferrocarriles y una de las más importantes de España. Para realizar la construcción habrá que expropiar tierras palestinas, lo que ha suscitado una polémica internacional. Las autoridades israelíes han previsto crear una nueva línea en la red del tranvía que circula por la ciudad de Jerusalén, que actualmente cuenta con otra línea, la roja, que también será ampliada. Según representantes de la plantilla, el objetivo es servir a las poblaciones judías en el este de la ciudad. Bueno, vamos a analizar un poquito esta noticia. Dice que para realizar la construcción de esta línea habrá que expropiar tierras palestinas. Bueno, quiero aclarar que para la construcción de cualquier línea de ferrocarril, de tranvía o lo que vaya en superficie, pues siempre en todas las ciudades del mundo han necesitado expropiar o reubicar determinados comercios o calles que se han visto afectadas por una línea de tranvía. Esto no es ninguna novedad y no es algo contra los palestinos, porque aparte dicen que el objetivo es servir a las poblaciones judías en el este de la ciudad, pero hasta que se llega a esas poblaciones judías, esto pasa por los barrios árabes del este de Jerusalén, y en esos barrios árabes van a haber paradas, o sea que no es solamente para que el del final de la línea se beneficie. También el recorrido está hecho con un trazado que no evita los barrios árabes, sino que los atraviesa para también incorporarlos a la línea esta de tranvía. También la otra línea que ya existe también va a ser ampliada, y para ello también se habrá que expropiar tiendas, calles o lo que haga falta para construir una línea de tranvía en el medio de la ciudad. Esto ha pasado y pasará en todas las ciudades del mundo. No es contra los palestinos, es un requisito para tener un transporte en superficie. A menos que construyan un metro, pues se van a tener que pasar por algunos sitios donde se van a tener que ampliar las calles o acondicionar el paso de un tranvía, y esto puede provocar seguramente algunos inconvenientes, y me imagino que estas expropiaciones contarán con todos los requisitos legales y las compensaciones económicas adecuadas a lo que va a pasar. Eso es lo que explico de este tema, que según ellos ha suscitado una polémica internacional. Y bueno, yo creo que estoy todos los días mirando la prensa, no solamente en español, sino en otros idiomas, prensa extranjera, cuando hablan de cosas de Israel, especialmente cuando hablan de cosas de Jerusalén, y la primera noticia que tengo de que hay una polémica internacional en torno a esto. Yo creo que se exagera muchísimo, porque este comité de empresa pertenece al sindicato ELA. El sindicato ELA es un sindicato vasco muy, muy fuerte en la zona, y que yo estoy bastante asombrado de que ellos no quieran recibir un encargo. Porque fíjate, porque dicen que, bueno, porque Israel tiene este conflicto con los palestinos y que usurpa sus tierras, lo que sea.
¿vale? Hace muy pocos meses tuvimos la noticia del encargo de Arabia Saudí de 6 fragatas o barcos muy importantes que se construirían en astilleros españoles, y el gobierno quiso imponer una especie de boicot a ese pedido porque Arabia Saudí está inmersa en una guerra que califican de inmoral o poco humanitaria contra Yemen, contra los rebeldes hutíes, etcétera. Pero en cuanto el gobierno quiso tomar esa medida, pues los trabajadores y los sindicatos de los astilleros pusieron el grito en el cielo, porque se iban a quedar sin trabajo. Eran encargos para los cuales era muy importante atender para no proceder a despidos, ERES, etcétera. Yo no entiendo muy bien cómo un sindicato reniega de un encargo de trabajo por cuestiones que son una valoración política muy parcial. No estamos hablando de que Naciones Unidas ha declarado esto que se llama el boicot a Israel. No, esto es una iniciativa de determinados grupos políticos. El que un comité de empresa en una factoría de esta categoría se niegue a hacer un trabajo, a mí me parece tremendo. Y más cuando en realidad, pues yo creo que el gobierno israelí lo ha incluido en el proceso de licitación. No es que le ha dicho, ustedes vascos van a hacer esto. No, le dicen, si quieren participar en este concurso con otras empresas del mundo, pues aquí está abierto. Me imagino que van a querer, pero si no quieren, pues Israel tiene otros muchos sitios del mundo que fabrican vagones de tranvía o que hacen la labor que se supone que esta empresa tiene que realizar para el proceso de licitación. A mí me parece que es una barbaridad que se afecte a la economía por cuestiones ideológicas y que la mayoría de las veces, como en este caso, no están fundamentadas, porque si vamos a preguntar a los trabajadores que trabajan en esta fábrica qué es lo que saben de Israel, del este de Jerusalén, etcétera, etcétera, seguramente no superarían un examen ni siquiera mínimo. Lo que saben, lo saben por los canales de televisión y los medios de comunicación que ya tienen una visión muy tendenciosa desde hace mucho tiempo. Así que yo estoy realmente asombrado de que en un país como España, pues la economía se vea afectada directamente por procesos ideológicos de origen incluso muy turbio, como es el del BDS, que más allá de no querer o tratar de apoyar que no se construya un tranvía en Jerusalén con una fábrica en España, pues lo que trata el BDS en sus principios básicos es la ilegitimación del Estado de Israel, y eso es contrario a la ley internacional, y eso sí que es contrario incluso a la propia Constitución, porque este tipo de declaraciones de que a estos no les vamos a fabricar, no las pueden tomar ni un comité de empresa ni una empresa, a menos que ellos desde el punto de vista particular y privado vean que este encargo no les resulta interesante. El ex jefe del Estado Mayor israelí entre 2011 y 2015, Benny Gantz, rival del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las elecciones del 9 de abril, acusó este martes al mandatario de dividir el país y le recordó que no es un rey. Gantz considera que Netanyahu no puede gobernar Israel si es acusado formalmente en las investigaciones abiertas por corrupción, pendientes de la decisión final del fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit. Gantz no entrará a formar parte de un gobierno de coalición liderado por Netanyahu si este es procesado, y defendió un ejecutivo de dignidad, fortaleza, que actuará con responsabilidad y determinación. El candidato a primer ministro afirmó que si llega al cargo buscará la paz con los palestinos y creará una nueva realidad. Gantz confirmó que concurrirá a las elecciones junto a la formación Telem del exministro de Defensa y también jefe del Estado Mayor entre 2002 y 2005, Moshe Yaalon.
Bueno, la verdad que fue una comparecencia en la televisión muy esperada porque, digamos, que dentro de los posibles rivales para Netanyahu, Gantz es el más fuerte, por una cuestión. Los puntos fuertes de Netanyahu, a pesar de toda la corrupción de la que es acusado y los casos abiertos, son dos: el tema de la seguridad y el tema de la economía. Gantz podría hacerle mucha sombra en el tema de la seguridad, porque ha sido jefe de Estado Mayor, sabe de lo que está hablando, etcétera, etcétera. Lo que no puede hacerle competencia, más juntándose con otro exministro de Defensa, es en el tema de la economía. Es un tema en el cual no tiene experiencia. Con lo cual, pues seguramente parte del electorado de Netanyahu solo van a pensar mucho antes de dar sus votos a este partido que se llama Hoshen Israel. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, porque las encuestas van variando muchísimo. Y este partido de Moshe Yaalon, Telem, que se había anunciado hace poco tiempo, pues no arrastraba multitudes y en realidad era lógico que convergeran en un solo partido porque la propuesta es muy similar. El tema de la seguridad de Israel, reforzar el tema de la seguridad de Israel, a la vez que se abre alguna oportunidad de diálogo a la cual Netanyahu se ha enrocado durante mucho tiempo de que es imposible con los palestinos. Ellos, Gantz y Yaalon, prometen que algo va a cambiar. Yo lo que me temo es que si no hay un cambio radical en el electorado israelí que despoje a Netanyahu de su popularidad y la vuelque en esta nueva opción, y si no hay alguna cuestión referida a los juicios que tiene pendientes o que se abran contra él, pues Gantz no creo que llegue a desplazar a Netanyahu, pero sí que es muy probable que arrastre bastantes votos, lo suficientes para que Netanyahu lo invite a formar parte de su coalición justamente como ministro de Defensa, para reforzar la imagen de seguridad y, digamos, congraciarse con ese sector que cree que Netanyahu en ese tema está flojeando últimamente. Así que, como en todas las cuestiones relativas a elecciones, pero más en el caso israelí, que esto cambia de día en día, pues vamos a observar muy de cerca qué es lo que pasa con Gantz y el sex appeal que tenga con respecto al electorado israelí en estos 3 meses que faltan para las elecciones. 2 meses y medio. El Comité Central de Fatah, el partido que controla la autoridad palestina, pero solo ejerce poder real en Cisjordania, dio la puntilla el domingo al Gabinete de Unidad Nacional pactado en 2014. La designación de un equipo de independientes y técnicos supuso entonces un paso de acercamiento a Hamás, el movimiento islamista que gobierna de facto la Franja de Gaza desde hace 11 años, tras un sangriento enfrentamiento entre ambos bandos. Los puentes que unían a las dos grandes facciones políticas parecen ya rotos. Tras la pérdida de confianza, el primer ministro, Rami Hamdallah, y los ministros de su ejecutivo han presentado este martes su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas, líder también de Fatah, tras suceder en 2005 al líder histórico palestino Yasser Arafat. El dimisionario primer ministro se compromete a mantenerse al frente del gobierno ejecutivo hasta que se cree uno nuevo, para lo que ya se ha puesto en marcha un comité especial. Entre los aspirantes a ocupar el cargo de Hamdallah figuran el secretario general de la OLP, Saef Erekat, el dirigente de Fatah, Mohamed Estayeh, o el ministro saliente Hussein Saig. Ya, lo que pasa es que estamos en una situación tan delicada, el gobierno de Cisjordania, porque realmente esta dimisión en bloque del gobierno tecnócrata que habían logrado pactar
en 2014 como una especie de gobierno de unidad nacional, pues se ha venido completamente abajo. Esta gente, claro, es que lo que es la administración de la Franja de Gaza, con los boicots y bloqueos que impone el presidente Abbas, pues es algo imposible de controlar, porque un día le corta la luz, al día siguiente le cierra el grifo del agua o no le paga los salarios. Y ahora resulta que en este arreglo directo, aunque no reconocido, entre Hamás e Israel, por el cual entra el dinero catarí, esos 15 millones de dólares que creo que son mensuales, a la Franja de Gaza, pues en Gaza pues están recibiendo mucho más dinero que cuando esos aportes pasaban por la autoridad palestina, que se quedaba con una buena parte de ello y que era derivado a paraísos fiscales y a cuentas en Suiza. Pues la situación se ha vuelto totalmente ingobernable. Hay una separación, de hecho, desde hace mucho tiempo, desde hace 11 años, entre dos formas de representatividad de los palestinos en dos situaciones geográficas totalmente apartadas, porque todo el mundo habla de los territorios palestinos, y incluso muchos hablan de territorios palestinos ocupados, pero lo que caracteriza a esas dos zonas, Gaza y Cisjordania, es que fueron ocupados por distintos países árabes, uno por Jordania y otro por Egipto. Durante 19 años estuvieron ocupados militarmente. Egipto lo tuvo ahí anexado, pero no anexionado. Jordania sí que lo anexionó, y después, en el Tratado de Paz posterior al Congreso y los acuerdos de Oslo, pues se desligó totalmente de lo que es Cisjordania y dijo, bueno, esto es para los palestinos, que se busquen la vida. Lo mismo el Tratado de Paz con Egipto del año 78, por el cual Egipto se desligaba totalmente de lo de Gaza. Entonces aquí tenemos unas poblaciones que actúan bajo el nombre genérico de palestinos, que es muy discutible, y también pero que no comparten ni situación geográfica, ni ideario político, ni están regidos, ni pasan por las mismas situaciones económicas o penurias o situaciones en una zona y en otra. Y esto ha llevado a que esto ha reventado, y ahora, claro, lo que pasa que dice Hamdallah y todo su gobierno han dimitido en bloque, pero dice se quedan hasta que haya un reemplazo. La pregunta es, ¿habrá un reemplazo? Porque se sabe que Abbas también se quedó de presidente como reemplazo de Yasser Arafat hasta convocar elecciones, pero de eso hace ya, ¿cuánto? Más de 11 años que no hay elecciones para elegir presidente y que no tiene ninguna legitimidad para estar al frente de esta este supuesto Estado palestino. Así que estamos, creo yo, asistiendo a unos estertores de lo que era el concepto del pueblo palestino, más en momentos en que la atención en Medio Oriente ya no mira hacia el tema de los palestinos como el principal conflicto, sino de un conflicto que muchas veces y muchos países han visto que los propios dirigentes no querían resolver, y que por eso no han habido negociaciones de paz que hayan rendido algún fruto. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se refirió este lunes al reconocimiento a Juan Guaidó como presidente por parte de Israel y al envío de una delegación humanitaria de 130 soldados israelíes a Brasil para labores humanitarias tras la rotura de una presa, que tildó de mercenarios que van a tratar de penetrar la frontera para causar desasosiego y violencia en el pueblo. El oficial venezolano advirtió: nosotros los estamos esperando a los violentos, a los mercenarios y a quien quiera o pretenda meterse en la República Bolivariana de Venezuela. Ya está. O sea, la salida que tiene ahora Maduro es que los están invadiendo los israelíes,
que ha ido una unidad militar, que lo hemos dicho, una unidad militar que ha hecho unas pruebas para tener el reconocimiento de Naciones Unidas, para intervenir en casos de crisis humanitarias como la que está viviendo en Brasil. Brasil está agradeciendo esa colaboración, las fuerzas que trabajan en la reconstrucción y en la búsqueda de los cadáveres o los desaparecidos en la zona, han elogiado la labor que están llevando a cabo estos que, a pesar de ser soldados, pues desempeñan labores como búsqueda de desaparecidos, localización, submarinistas en terrenos especialmente complejos, etcétera, etcétera. O sea que de aquí a la invasión militar que se espera a Maduro o su ministro de Defensa, la verdad que no hay absolutamente nada en común, pero siempre es bueno ondear al aire la bandera del antisemitismo atávico, diciendo que, bueno, que vienen los judíos o los israelíes a invadirnos y a instalar aquí una cosa totalmente distinta. Este es digamos, una variante más de los antiguos protocolos de los sabios de Sion y del Plan Andinia, que en Chile también tiene muchos seguidores, adeptos, que piensan que los chicos que van ahí de vacaciones para disfrutar de lo que son los Andes y los paisajes andinos en Chile, pues lo que están haciendo es cartografiando para tener una alternativa si Israel cae y conquistar Chile. Bueno, la misma fantasía pues está viviendo, trata de contagiarla el tirano Maduro a sus los que quedan de sus seguidores, para decirles que están siendo víctimas de un ataque imperialista clásico y muy bien representado durante siglos, con judíos que se meten donde no les corresponde, como sería en este caso en una invasión a Venezuela y desde Brasil, con 130 personas, ya me dirán. Despedimos aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Como siempre, volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Hablamos ahora de la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Y llegamos a mitad de semana con ¿qué? ¿Qué nos traes hoy? Pues que empezamos con una noticia desagradable, porque más de 60 grupos de todo el mundo, de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, del colectivo LGTB, han condenado el uso que consideran hace Israel de Eurovisión, que ya saben que es un festival con fuerte apoyo de este colectivo, y piden boicotear el evento de este año en Tel Aviv por la política israelí hacia los palestinos. Los firmantes acusan a Israel de avanzar su agenda pinkwashing, lavado rosa, por el uso cínico de los derechos de los homosexuales para distraer y normalizar la ocupación israelí, el colonialismo y el apartheid. Bueno, es una petición de boicot de grupos LGTB palestinos como Al-Quds, Pink Watching Israel y Aswad, Centro Feminista Palestino para las Libertades Sexuales y de Género, que incluyen apoyos de Honduras, España, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, y está ligado, como no, al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones BDS. Nos extraña muchísimo que el colectivo LGTB se sume a los intentos de boicot del BDS, puesto que si hay un país en Oriente Próximo que respeta las libertades de este colectivo es precisamente Israel. Además que es Neta Barzilai, ¿no? La ganadora, que también defiende a las mujeres con esa canción de Toy, por con supuesto. Diferentes representantes, ¿no? Hablábamos ayer del español, al menos el marido, ¿no? De uno de los presentadores. No sé si es cinismo, si es hipocresía, si es algo más populista o no, pero al menos están representados, ¿no? En una gala internacional. Bueno, además, Alex, si fuera un hecho novedoso, o sea, si hubiera buscado, por ejemplo, un presentador homosexual o se quisiera potenciar el lado amigable respecto a los gays con el que cuenta Tel Aviv, bueno, podrían decir algo, podrían decir que se apuntan al carro, que aprovechan la situación para atraer a este tipo de colectivo, pero es que desde siempre
Israel, en concreto Tel Aviv, bueno, pues ha sido una ciudad una flash parade, abierta, ¿no? Una especie de... El mayor de Oriente Próximo y uno de los mayores del mundo. Lo que es el desfile del orgullo gay. Del orgullo de aquí de Madrid. No sabes cómo se pone la ciudad, o sea, está llena de banderas gays, llena de visitantes pertenecientes a este colectivo. La ciudad se entrega absolutamente con una, una apertura absoluta. Entonces, bueno, pues siempre nos parecen injustos los intentos de boicot, pero en este caso es realmente injustificado. Así que, bueno, queríamos traerles la noticia. Esperemos que los gays, bisexuales, lesbianas y transgénero que estén mejor informados, bueno, pues que resistan esta llamada al boicot y defiendan, bueno, pues esa libertad que hay respecto a este tema en Tel Aviv. Esa es la noticia que rodea hoy a esta gala de Eurovisión de este año. Volveremos a hablar de ella, no sabemos si de este asunto, seguro que de otros muchos sí. Y continuamos con la agenda. Con una buena noticia y sin dejar Israel, porque Edgar Keret se ha alzado con el Premio Sapir de Literatura de Israel, que es uno de los más prestigiosos premios literarios del país, otorgado a una obra escrita en lengua hebrea. Es curioso porque el premio se otorga por la Lotería Estatal de Israel y forma parte de las iniciativas culturales de esta organización. Lleva el nombre del fallecido Pinchas Sapir, exministro de Finanzas de Israel, y se otorgó por primera vez en el 2000. Autores israelíes como David Grossman, Amir Gutfreund o Shimon Adaf han sido acreedores de este reconocimiento que gana Keret por su obra Falla técnica en el borde de la galaxia, que aún no se ha traducido al castellano, pero podría ser, porque parte del premio, que consta, la dotación es de $400,000, parte del premio es que el libro sea traducido al árabe y a otro idioma de la elección de Keret. O sea que imaginemos que aparte del inglés lo quiera elegir. Hombre, es el una castellano. Lengua mayoritaria que se habla en decenas de países, ¿no? Tienen muchas opciones. Se lo puedes preguntar a Ana Bejarán. Bueno, este libro es una pieza maestra del camino de años del escritor, pero incluso aún dicen desde la organización del premio un punto de inflexión a través de la familiar huella dactilar de Edgar Keret. Uno puede sentir un elemento diferente, nuevo, que diverge de su aparentemente su común literatura. Estamos traduciendo un poco directamente. Es un elemento que infunde una tristeza inmensamente profunda, tranquila y no relajada, y cuenta una historia de desintegración, transitoriedad y fluidez de las conexiones humanas. Así que, bueno, ya... Queda en el aire esa posibilidad. Exacto. Sabremos dentro de poco a qué idioma se traduce este libro de Edgar Keret y esperemos que sea al castellano. Eso, le felicitamos. Y también a los responsables del Colegio San Nicolás de Bari en Asturias, porque allí se ha celebrado una jornada escolar de la paz. ¿Por qué les hablamos de esta jornada escolar de la paz? Porque una representación de la comunidad judía de Asturias ha participado en el acto plantando un olivo en el claustro, un claustro que ha visto, bueno, pues a decenas de comunidades de franciscanos desde 1280 que han querido vivir la paz y el bien necesarios para construir una sociedad más justa. Estos nos comentan desde este Colegio San Nicolás de Bari, donde también se descubrirá una placa conmemorativa y se celebrarán momentos de oración, reflexión, compromiso y música. Como dato curioso, Alex, el olivo será plantado en tierra de Avilés, ahí está el colegio, y con tierra traída de Jerusalén y del campo de exterminio de Auschwitz. Asimismo, se colocarán 2 trozos del muro de Berlín. La comunidad judía representa a los 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial, junto a millones de católicos, polacos, soldados rusos y miles de gitanos, homosexuales y centenares de presos políticos españoles, han subrayado desde este San Nicolás de Bari, al que de nuevo felicitamos por esta iniciativa. Bueno, pues representación de Tierra Santa, de Berlín, del árbol mediterráneo al final, el olivo, sin duda un símbolo, ¿no?
va a quedar ahí en Avilés plantado y esperemos que por su durabilidad será por muchos años si todo lo quiere. Hasta los 120 por lo menos. Bueno, nosotros esperamos continuar también mañana aquí con ustedes en Radio Sefarad y hasta entonces nos despedimos. Hasta mañana.